Me pone acá, ¿la forma de meditación de Albert Goslan es la correcta? ¿Sí o no? ¿O cómo debo meditar? Guíeme, por favor. Bueno, no sé si le gustaría darme como algunos detalles con respecto a la forma de meditar de Albert Goslan. De esa persona yo conozco muy poco. Lo que he visto no me parece que sea tan valioso espiritualmente hablando. Me parece que se enfoca mucho en cosas materiales o en el dinero, en los negocios, en las riquezas materiales, físicas. Em, entonces, de lo que he oído de él, repito, o sea, he empezado enseñanzas de él o prédicas, no sé cómo llamarle, y al final no me no siento que haya sacado mucho, entonces no ha sido una persona que haya visto mucho, por ende no puedo darle detalles acerca de la forma de meditación de él específicamente. En sí, la escritura nos dice que debemos meditar en la Torá. Entonces, por ejemplo, en el hinduismo se medita, pero el punto ahí es vaciar la mente de todo pensamiento, quedar en blanco, buscando así dejar un vacío que llega a ser lleno por lo que sería el espíritu Kundalini. Y ahí es donde llegan y tienen una experiencia espiritual y piensan que ya por ser espiritual quiere decir que es positiva, pero en realidad están siendo engañados tristemente por un espíritu de error, un tipo de espíritu de error, no el espíritu de error que es el del falso Mesías, pero sí un espíritu similar en el sentido de que lleva a creer en mentira. En este caso, ¿verdad? La escritura nos dice que debemos meditar en la escritura, o sea, eso quiere decir pensar, guardar silencio y pensar a profundidad en lo que ha leído. También se puede meditar en lo que, por ejemplo, una de las cosas que no sé si las habrá visto ahí con Albert Goslan, puesto que veo que él está metido mucho en lo de Cábala. Eh, y por ende, ¿verdad? Hay cosas que sí tienen su negatividad, por decirlo así, por las personas que lo enseñan y para qué lo enseñan, con qué fin lo enseñan y los espíritus con los que se conectan. Pero como he mencionado en la Cábala, sí hay bastante conocimiento, sabiduría, que en realidad llega a confirmar que Yahushua es el Mesías. Por ejemplo, en sí, en lo que respecta el hebreo, una letra hebrea tiene muchísima revelación. Solo una letra tiene muchísima revelación. Representa varias cosas, tiene un valor numérico, está compuesto por varios componentes en sí, la mayoría de las veces por varias letras, dependiendo de la letra, puesto que, por ejemplo, la yud viene siendo un componente que se usa en otras letras, pero la yud en sí es la más pequeña de las letras y viene a representar la que le da origen a las demás. Por eso es la primera letra del nombre Yahweh. En el caso de la yud tiene el valor numérico 10, se conecta con los 10 mandamientos, se conecta con los 10 dichos a través de los cuales Yahweh hizo la creación, se conecta con los 10 dedos que tenemos en las manos y en los pies, y etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso viene siendo en parte meditar en la Torá. Uno puede empezar aún a meditar desde una sola letra, ver cómo una letra nos lleva al Mesías, cómo nos lleva al Padre, lo que representa, por qué Yahweh la creó, esa letra, por qué con esos significados, por qué esas representaciones, por qué ese valor numérico, cómo la vemos en la creación. Y repito, eso viene siendo solo meditar con una letra y se puede hacer por bastante tiempo. Después se puede meditar en el resto del Aleph Bet, se puede meditar en palabras, puesto que Yahushua es la palabra y por ende toda palabra en hebreo nos lleva a Mashiach, a la revelación de Mashiach, y eso nos hace o nos debería hacer meditar en la grandeza del Todopoderoso, en lo poderoso que es el lenguaje, como todo esto que estoy mencionando y todo lo demás que se puede meditar confirma que hay un creador. Cosas que para muchos quizá no tengan sentido, parezcan tontas, pero es porque claramente no entienden y a nosotros nos llevan a confirmar que hay un creador detrás de todo, razón por la que, por ejemplo, en este caso, como hablaba con las letras, vienen siendo bloques con los cuales Yahweh construyó o hizo la creación misma, siendo Yahushua la palabra. Entonces mencioné ese ejemplo de meditar en una letra porque sí es algo que
hacen algunos en el judaísmo. Quién sabe, ¿verdad?, por dónde se lo llevan, puesto que no creen en Yahushua, y ahí viene a ser el problema. Pero el punto principal es que debemos meditar en lo que Yahweh ha hecho, meditar en su palabra, en su profecía, en su revelación. Y repito, como él hizo el lenguaje, hizo el Aleph Bet, y Yahushua es la palabra, Yahushua se encuentra incluso en cada letra del alfabeto hebreo y en cada palabra. Por ende, también eso puede ser algo en lo que uno pueda meditar. Pero el punto es pensar en algo, no vaciarse, sino pensar en el Todopoderoso, y eso lo lleva a uno a exaltarlo, a alabarlo, a darle toda por todo lo que ha hecho por uno, etcétera, etcétera. Dice por acá, quería preguntar si el libre albedrío será eterno o solo hasta que se cumpla el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo digo porque ya habríamos elegido el bien, pero no sé si es una constante. Claro, de hecho es una muy buena pregunta, y diría yo que depende de cómo lo vea. Por ejemplo, en el judaísmo se habla de que el libre albedrío va a ser quitado, pero la forma en que explican, o la razón por la que dicen que va a ser quitado, me parece a mí deja la posibilidad en realidad de que siga existiendo, simplemente el tomar una mala decisión sea completamente, o sea, casi que imposible, por el hecho de que ya todo el mundo tendría absoluto conocimiento, tendría la experiencia de esta vida para haber aprendido qué no hacer, y estaría el Todopoderoso revelado completamente. Por ende, todo el mundo querría complacerle. A diferencia de hoy en día, se mantiene oculto, y eso es lo que da la posibilidad del libre albedrío completo. Y es de ahí donde los judíos hablan de que en este mundo hay libre albedrío porque Yahweh se mantiene oculto. Entonces la gente, al no verle, puede llegar a pensar que él no existe, que solo existe la persona. O sea, se le da cabida al Yahweh ocultarse, se le da cabida al ser humano para que piense lo que quiera. Y al pensar lo que quiera llega ahí el libre albedrío, puesto que puede escoger si hace lo que le da la gana o hace lo que el Todopoderoso mandó en su instrucción, que es la Torá, la cual muchos, por el libre albedrío que Yahweh les dio, lo usan para decir, eso es simplemente letra, eso es simplemente escrito, eso simplemente lo escribieron hombres, eso no tiene ningún valor, esto y lo otro. Entonces, una vez que Yahweh el Todopoderoso se manifieste y se revele a sí mismo como el verdadero Todopoderoso y creador de todo lo que existe, de toda realidad, entonces ya no va a haber quite en lo absoluto. Los que existan en ese tiempo, puesto que obviamente los que hayan rechazado a Yahweh en este tiempo serán quitados de la realidad, en esa otra realidad, en ese otro tiempo, los que existan, por un lado, habrán escogido, como usted mismo menciona, lo bueno, lo correcto, lo que es moralmente bueno, según lo que vemos en la escritura, según la verdad principalmente, y estarán ahí ahora con todo lo bueno del Padre presente y revelado de una manera clara. Por ejemplo, nosotros queremos servir al Padre y lo hacemos a pesar de las dificultades que se den, dificultades como obstáculos que ponga el enemigo para tratar de evitar que logremos hacer la voluntad de Yahweh, tentaciones que pone el enemigo para tratar de que nos equivoquemos, de que hagamos algo malo, de que no completemos lo bueno que queríamos hacer, de que nos arrepintamos de un pacto, de un voto, de un compromiso, etcétera, etcétera. En ese otro mundo no va a existir, no va a estar el enemigo y no va a haber inclinación al mal. Entonces, además de que Yahweh va a estar revelado, en nosotros no va a haber una inclinación a hacer lo contrario a lo que Yahweh quiere. En este mundo eso existe por haber comido del fruto y tenía un propósito, el que nosotros tuviésemos esa lucha para poder escoger. Tendríamos que conocer lo que es malo y lo que es bueno, por eso comimos del fruto, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, como en la otra vida Yahweh va a estar revelado y no va a haber inclinación al mal en la carne, ni un enemigo afuera para tentarnos o influenciarnos negativamente, entonces la gente simplemente va a buscar hacer lo bueno automáticamente. Tras de eso, digamos, un punto por el que yo sí considero que el libre albedrío como tal sí va a seguir existiendo, porque Yahweh nos lo regaló, es un regalo y no se quita. Yahweh nos dio libre albedrío porque nos hizo imagen y semejanza, y Él es libre de hacer lo que quiera.
porque Él es el que causa la existencia. Nosotros tenemos la capacidad de crear nuestra propia realidad a través de las cosas que hablamos, las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, cómo nos comportamos, y ese es el poder que Yahweh nos dio. Entonces, sí considero que vamos a mantener el libre albedrío, y lo digo basado en la escritura porque vemos en Isaías que incluso en el otro mundo la gente va a poder llegar a ser maldita. Eso indica que puede una persona en el otro mundo cometer un pecado. El mismo Isaías dice que aunque sea maldita lo sería hasta los 100 años, o sea, las posibilidades de llegar a eso van a ser casi que nulas. Pero si Yahweh nos regaló un libre albedrío y los regalos de Yahweh son irrevocables, ese libre albedrío se mantendría. Entonces Yahweh va a permitir que en la otra vida la gente, si quiere, salga de ese mundo, pero es casi que imposible, porque es completamente ilógico que una persona quisiese eso. En el nuevo pacto también vemos que hay un pecado imperdonable en esta vida y en la otra, dice la escritura, el pecado en contra de la Ruach HaKodesh. Entonces ese sería el pecado que un hombre podría cometer en la otra vida, el cual lo volvería maldito, como profetizó Isaías, y por ende esa persona sería sacado de ese mundo, moriría en ese mundo, pero sería porque Yahweh mantuvo el libre albedrío y las personas pueden escoger irse de la presencia de Yahweh. Pero una vez que su presencia sea revelada, obviamente ningún ser humano querría irse de su presencia. Ningún ser humano tendría inclinación al mal, ni el enemigo tentándole, por ende no habría ninguna razón por la que ese hombre pudiese llegar a blasfemar en contra del Espíritu. Entonces sí considero, basado en el Antiguo y el Nuevo Pacto, principalmente Isaías, aunque hay más versos, pero principalmente Isaías, y cuando Yahushua habla del pecado imperdonable en los Evangelios, en las Buenas Nuevas, sí considero que va a existir el libre albedrío. En el judaísmo dicen que no, porque Yahweh ya estaría revelado. Eso sería que Yahweh nos quita un regalo que nos había dado, lo cual es un poco, me parece ilógico y va en contra de lo que vemos también en la escritura. Pero también considero que entiendo lo que dice en el judaísmo, y se refiere al hecho de que como Yahweh va a estar tan revelado al hombre, a la humanidad, todo el mundo va a querer complacerlo. Algo que la gente no entiende cuando está en el pecado o con el mal, o simplemente es muy carnal, es que ven a los que buscan al Todopoderoso y deducen, piensan inmediatamente por la carne y demás, que esas personas hacen lo que hacen por miedo, que son tontos, que son bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Insultos en la mayoría de sus casos, en la mayoría de los casos, como diciendo, por miedo es que va a la iglesia. Y bueno, por si algo, ¿verdad? Recuerden que aquí yo no estoy de acuerdo con la mayoría de las doctrinas cristianas, pero por lo menos hay mucha gente en el cristianismo que al menos está buscando del Todopoderoso, aunque no lo esté haciendo en el mejor lugar del mundo, pero la idea es que continúe avanzando hasta que se dé cuenta que hay más allá, hay algo más elevado que lo que ofrece el cristianismo. Siempre, por supuesto, basado en la escritura, y siempre, o principalmente más bien, basado en la piedra angular, que es el verdadero Mesías, Yahushua. Pero bueno, la gente tiende a ver, los del mundo, los de la carne, tienden a ver a los que buscan la escritura como tontos por creer en lo que dice la escritura, como que tienen miedo porque van a la iglesia, le tienen miedo al infierno, lo ven así. Aunque hay gente que es así, claramente, mucha gente es así, esa no es la razón por la que todos buscan al Todopoderoso. Cuando uno llega a conocer al Todopoderoso verdadero, no hay forma de no amarlo, de no querer alabarlo, de no querer conocerlo. Es simplemente lo que uno quiere, y por eso uno busca en la escritura, uno busca aprender, lo busca en oración, etcétera, etcétera. Mientras que los impíos ven eso como debilidad, nosotros lo hacemos por placer. Ellos lo ven como qué pereza tener que obedecer, qué pereza cumplir mandamientos, qué pereza leer la escritura, qué pereza congregarse. Así lo ven ellos. ¿Por qué? Porque no le han conocido, no han experimentado con el Espíritu verdadero. Mientras que los que lo han llegado a conocer más bien quieren llenarse más, entonces buscan hermanos con los cuales se puedan congregar para aprender juntos, buscan leer la escritura para saber más del Todopoderoso, buscan orar, porque le aman, reconocen lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, lo que hizo a través de Yahushua, el que nos perdonó los pecados,
reconocen lo que merecemos, reconocen lo que, a donde iríamos de no habernos arrepentido, de no haber venido Yahushua el Mesías, etc. Entonces, al estar agradecido, se llega a sentir algo que esos que están en la carne y no han entendido, obviamente no sienten. Y digo todo eso por el hecho de que esa gente no hace lo que debe hacer porque no saben el resultado de cumplir los mandamientos. Entonces por eso se alejan de Yahweh y usan el libre albedrío para hacer lo malo. En el otro mundo ya todo va a estar revelado. Entonces todo el mundo va a querer hacer la voluntad de Yahweh porque es lo lógico, porque es lo obvio, porque es lo bueno. Como en este tiempo se nos dio el tiempo de probar bueno y malo, entonces se separó lo bueno de lo verdadero. Y esa de hecho es la separación que Yahweh hizo del último y el primero. Yahushua es la verdad, es la vida, el árbol de vida. El último es el que trae lo bueno. Entonces Yahweh separó la verdad de lo bueno, separó el primero del último. Y los trajo en dos tiempos diferentes, para que la humanidad primero experimentase a través del libre albedrío lo bueno y lo malo. Y después vino la verdad, para que la persona a través de la verdad pudiese discernir de aquello que pensaba que era bueno, que es verdaderamente bueno, y que en realidad era un engaño, que era falso. Y también discernir a través de la verdad que es verdaderamente malo, y que era aquello que parecía malo, pero en realidad era bueno, como lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces la verdad nos da el entendimiento de que en este mundo, aquellos que amamos a Yahweh, las cosas que nos pasan, que uno experimenta y siente como malas, en realidad son buenas. Eso es según la verdad, pero la carne nos va a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque en la carne está esa inclinación al mal. A ver lo que se siente de alguna manera negativo o feo, como si fuera definitivamente malo. Como siempre explico, ¿verdad? Uno va al dentista para arreglarse los dientes porque anda algo mal, va al dentista, le duele lo que le hacen, entonces la carne diría eso es malo, el dentista es malo, como un niño que dice no quiero ir al dentista, no voy al dentista y no voy al dentista. ¿Por qué? Por el dolor que siente que es malo, pero el adulto entiende que ese dolor en realidad es para bien, entonces es necesario. Y así es como vamos a llegar a entender en la vida lo que nos sucede. Si amamos a Yahweh, lo que nos sucede, aunque se sienta feo, malo, como el dentista, es para bien. Es para después en la vida eterna tener una sonrisa hermosa y para siempre. Entonces, espero haya eso quedado claro. Mi punto es, en resumen, considero que el libre albedrío sí va a existir, pero va a parecer que no, por lo hermoso que va a ser esa realidad y el deseo de todo el mundo de querer obedecer a Yahweh, que va a ser automático una vez que Él se revele. Los judíos dicen que no va a haber libre albedrío. Yo considero que Isaías y el nuevo pacto nos dicen que sí. Dice, ¿el prender un incienso con la intención de aromatizar un ambiente será malo? No lo considero malo. O sea, si es la intención de aromatizar, o sea, simplemente está quemando algo que, o sea, está dando una fragancia. La escritura lo que nos dice es no, por un lado, no quemar el mismo incienso que se hacía en el templo, exactamente preparado, igual a como lo hacían en el templo, porque es demasiado apartado. Y por otro lado, no quemar incienso para otros poderosos, o sea, como hacen el catolicismo, por ejemplo. Si fuese que usted agarra el incienso, lo enciende y lo pone delante de un ídolo, por ejemplo, ahí está quemando incienso para un falso poderoso. Usted quema el incienso y empieza a adorar o orar o hacer algo así, ahí estaría haciendo un ritual espiritual básicamente. Y en sí, el incienso representa la oración. Entonces, quemar incienso a falsos Elohim se enfoca principalmente en orar al que no es. Mandar las oraciones, así como el humo del incienso sube y huele bien, nuestras oraciones deberían subir y llegar al verdadero poderoso para que huelan bien. Si llegan a falsos Elohim, ese buen olor, buenas palabras o buena alabanza que uno dé, si uno la da para otro, es como cuando una mujer está casada y se pone perfume para que la huela a otro. Entonces provoca celos y trae enojo y todo lo demás. Entonces,
En sí, en lo que es lo físico, quemar un incienso simplemente para aromatizar, se puede decir, ese es el fin del incienso, ese es el punto del incienso. El problema es cuando la gente lo hacía para espíritus, en rituales, para adorar, y cómo eso se manifiesta en la oración, cuando se ora a uno que no es. Me dicen por acá, explicar que Eclesiastés 6, 3 al 6, vamos a ver, dice: aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años, y los días de su edad sean numerosos, si su alma no se sació del bien y además careció de sepultura, digo que vale más un abortivo. Este libro en el judaísmo han llegado al punto de decir, y quiero dejar claro, es una opinión, porque en el judaísmo hay opiniones para todo. De hecho hay un dicho que dice que donde hay 2 judíos hay 3 opiniones. Entonces, en el judaísmo hay muchísimas opiniones para todos los puntos. Esta la menciono porque me sorprende, y lo digo porque muestra la naturaleza o el tipo de libro que es Eclesiastés, que hizo que los judíos llegasen a pensar tal cosa, puesto que hay una historia de que Salomón fue engañado por Asmodeo, príncipe de los demonios, una vez que lo llamó para pedirle información de cómo encontrar bueno, según opiniones era una piedra preciosa y otros era un gusano, que se me escapó el nombre. Entonces él le llamó para pedirle dónde podía encontrar este gusano cuya baba podía cortar piedras, y Asmodeo le dijo dónde encontrarlo, pero después de tener esa conversación, pocas palabras se lo llevó hablado, y le pidió el anillo que él tenía, que era con el que lo podía controlar a Asmodeo, y una vez que lo tuvo en su poder, tomó la forma de Shlomo y mandó Shlomo muy lejos de su reino. Entonces Asmodeo tomó el reino por un tiempo. Según el judaísmo, fue durante ese tiempo que Asmodeo escribió el libro de Eclesiastés con el nombre de Salomón. Y eso se debe a que el libro de Eclesiastés a simple vista parece ser muy negativo, y por eso tienen esa opinión de que lo escribió el príncipe de los demonios. Por si algo, el príncipe de los demonios tiene muchísimo conocimiento oculto, entonces seguiría siendo conocimiento, no sería mentira lo que se dice, simplemente sería conocimiento negativo, porque solo se refiere a este mundo, a esta realidad terrenal. Mientras que ese mismo punto se puede interpretar cuando lo vemos como Shlomo, siendo la persona que lo escribió, al ser el hombre más sabio que existió, al haber él mismo, como él dice en los escritos, buscado conocer, experimentar absolutamente todo en el mundo para saber qué era bueno, qué era malo, qué edificaba y qué no, siendo el hombre más sabio, incluso vivió como el hombre más tonto para ver si el ser tonto tenía algún beneficio, y se dio cuenta que tanto los tontos como los sabios pasan por cosas buenas y malas. Entonces llegó a darse cuenta de tantas cosas que es por eso que dice todo esto. Y la forma en que escribió esto y la razón por la que se ve tan negativo, entre comillas, es porque está separando la vida terrenal de la vida espiritual, de la vida celestial. Por ende repite una y otra vez: vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque en este mundo todo es una ilusión. También repite que vio debajo del sol, porque está hablando de la vida que sucede en la tierra, debajo del sol, no arriba del sol, que sería el cielo, la vida celestial. Era el Shamir. El Shamir es como le llaman al gusano en sí. Shamir en hebreo es diamante. Shamir en hebreo es diamante, y se sabe lo fuerte que es el diamante como para poder cortar montones de materiales. Por ende, algunos dirían que era un diamante, pero obviamente los diamantes son más fáciles de encontrar, entonces no tiene sentido con la historia. Otros consideran que es una piedra, un tipo de piedra que habrían usado para cortar las piedras de Egipto, las piedras de las pirámides. En ese caso, de ser una piedra, no sería un diamante, quizás similar, más fuerte. Pero
cuando se habla de la historia como un gusano, que creo es la más común, creo que lo de que era una piedra, eso vino del Islam, me parece, según lo que he leído. Normalmente se habla de que era un gusano en el judaísmo y se le llamaba el gusano diamante por su capacidad de cortar y perforar. Entonces lo veían como una herramienta celestial y por eso Salomón habría mandado a traer el shamir para cortar las piedras del templo, puesto que no podían ser cortadas con los materiales comunes, por lo que eso representaba en sí guerra, ira, enojo, los reinos como Roma, etcétera, que es representado por el hierro. Entonces, toda esa historia para explicar por qué el libro de Eclesiastés le puede parecer a algunos tan negativo, pero es verdadero, por decirlo así, es realista, y como esta realidad es negativa, entonces se ve bastante negativo, pero es una realidad. Dice, aunque el hombre engendre 100 hijos, ¿verdad? Que es lo que mucha gente, y de hecho en lo que respecta la vida no hay bendición más grande que un hijo. Por supuesto, un hijo obediente, un hijo justo y que busque la bondad, pero hasta que crezca se va a dar cuenta uno de eso. Entonces de niño es una gran bendición, por supuesto. Entonces mucha gente ve el tener hijos como algo inmenso, grandísimo. Hay gente que al no creer en la vida eterna solo creen en el tener hijos para poder seguir viviendo a través de ellos en este mundo, genéticamente, por decirlo así. Entonces, por eso menciona esto de primero, aunque el hombre engendre 100 hijos, que en el sentido espiritual es la bendición más grande, y en el sentido físico es la única forma de mantenerse en este mundo. Aunque tenga 100 hijos y por ende se pueda multiplicar por montones de naciones y por muchos años más, extenderse en la tierra. Viva muchos años, aunque viva 120 años, 200, 300, 400, 500 años. 500 años a la par de una eternidad no es nada. Adán vivió 930 años. ¿Y hace cuánto que murió? Hace miles de años murió. Y aquí están todos los hijos pasando por todo lo que estamos pasando. Que bendito Yahweh envió a Yahushua para liberarnos de todo el mal que venía en el aspecto terrenal por los pecados que entraron a nosotros por la inclinación al mal que vino después de comer ese fruto. Entonces, aunque el hombre engendre 100 hijos, viva muchos años y los días de su edad sean numerosos, si su alma no se sació del bien, del verdadero bien, ¿verdad? O del bueno, que es Yahweh, en el sentido físico, ¿verdad? Si una persona tuvo 100 hijos, 100 años de vida, si no pudo disfrutar de esa vida, si solo pasaba trabajando, si solo pasaba amargado, si solo pasaba triste, etcétera, etcétera. Dice, y además careció de sepultura y además no lo entierran, pues mejor haber sido abortado. Entonces vean qué particular. Es mejor no venir al mundo que venir al mundo a ser infeliz, a no disfrutar de la vida. Y eso lo entienden muchas personas que han pasado por un periodo de tiempo en sus vidas donde no tienen disfrute alguno, por X razón, sea depresión, sea lo que sea, que llegan a considerar que estar muerto sería mejor. Dice, digo que más vale un abortivo. Aquí vemos también el honor tan grande y la importancia de enterrar un cuerpo. Mucha gente me pregunta acerca de cremar los cuerpos. Cremar un cuerpo no es algo que vemos en la escritura como positivo. No estoy diciendo que si una persona fue cremada se fue al infierno, no estoy diciendo eso, simplemente no es la práctica que debería darse con un cuerpo muerto, con un cadáver. Es la sepultura, porque es como una semilla. Si uno quema una semilla, hasta ahí llegó esa semilla. Si uno entierra una semilla, viene un árbol y da fruto, que representa la resurrección. Entonces aquí vemos algo particular acerca de la sepultura, lo importante que es. Por eso un hombre rico entregó su tumba para dársela a Yahushua, quienes los fariseos consideraban un blasfemo. Pero también vemos el contraste en Apocalipsis 11 de que a los dos testigos no van a permitir que los entierren. Entonces van a dejar sus cuerpos ahí tirados para poder burlarse de ellos y para poder deshonrarlos en lo máximo, en lo más que puedan. Entonces, si además careció de sepultura, digo que más vale un abortivo. El último, curiosamente también, como he mencionado, Yahushua vino y tuvo una vida positiva en todo aspecto, nunca pecó, pero cuando llegó el día de su muerte
sintió un sufrimiento inmenso ese momento, ese día, por todos nuestros pecados. O sea, lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, lo vivió él ese día. Por otro lado, el último, como lo que uno cumple literal, el otro espiritual y viceversa, el último es como Jacob, que tuvo un sufrimiento, por decirlo así, mental o emocional a través de varios tiempos. Entonces es particular cómo esto se conecta con el hecho de que el alma no se sacia del bien estando en esta vida y que además carece de sepultura, como va a suceder con los dos testigos. Después dice, pues este en vano viene y a las tinieblas va. Pues este en vano viene y a las tinieblas va. Y las tinieblas ocultan su nombre. Vean qué particular como las tinieblas espirituales han buscado ocultar el nombre de Yahweh, quien se va a manifestar como un hombre y lo van a matar y no le van a dar sepultura. Pues este en vano viene y a las tinieblas va, y las tinieblas ocultan su nombre. No ha visto el sol ni lo ha conocido. ¿Verdad? Aquí hablando del aborto, el abortivo. Este en vano viene y a las tinieblas va, y las tinieblas ocultan su nombre. No ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Más reposo tiene el abortivo que el que vivió 100 años. Porque vino 100 años a trabajar y nunca disfrutó, nunca tuvo gozo. Mientras que el otro no tuvo lo bonito, que el otro rechazó o no vivió, pero tampoco tuvo lo feo, que el otro sí vivió. Entonces, más reposo tiene este que aquel. Y aún así, y aún si aquel viviera 1000 años 2 veces, vean lo que dice, y aún si viviera 1000 años 2 veces, o sea, 2000 años, el periodo de tiempo que habría entre la primera y la segunda venida. Y, como dije ahora, al hombre se le dieron al inicio 1000 años de vida cuando comió el fruto, porque Yahweh le dijo, el día que comas morirás, y un día para Yahweh son 1000 años. Por eso Adán vivió 930 años. Entonces aquí Shlomo dice, aún si viviera el doble de lo que vivió Adán, aún si llegara a los 2000 años, y aún si aquel viviera 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿acaso no van todos al mismo lugar? Todos van al Seol, todas las almas. Y en lo que respecta a los cuerpos, todos van a la tumba. Y por eso, como decía, en el aspecto físico, aquí está siendo claro. Como todos van a lo mismo, entonces, ¿de qué sirve venir al mundo si no se va a disfrutar de la vida? Mejor no haber nacido. Y por eso es que debemos buscar disfrutar la vida, no la muerte, ¿verdad? Que quede claro. Y el disfrute, sorprendentemente, está en uno. Y lo digo sorprendentemente porque no es algo que uno piense, no es algo que uno crea. Uno siempre cree en la carne que el gozo va a venir de algo externo, de un éxito que consiga, de un objeto material que compre, y cada vez que se obtiene el éxito o el objeto se da cuenta que era una ilusión eso que pensaba que iba a llegar a obtener, sin comprender que pudo tener ese gozo en todo momento, puesto que es algo que viene de adentro. Y por eso Yahweh nos manda, o sea, es un mandamiento el gozarnos, y nos lo repite en ese mismo verso, que nos gocemos, porque es algo que podemos hacer si nos esforzamos. Así como uno también puede buscar estar triste y no se tiene que esforzar tanto, en el sentido de que el enemigo le va a ayudar a encontrar cosas de que entristecerse, de que quejarse. Entonces, más reposo tiene este que aquel. Y aun si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿acaso no van todos al mismo lugar? Y ahí termina esos versos por los que me preguntaban. Espero haya quedado claro. Continúo, dice, por favor, ¿me puede explicar? ¿Sería pecado ante Yahweh matar en defensa propia o salvar la vida del prójimo? No. ¿O dejar que pase todo y dejar la venganza en manos de Yahweh? No entiendo. Es que depende, o sea, si usted tiene la capacidad de hacer algo, quizás esa sea la razón por la que está presente en ese momento, cuando eso está pasando, para que Yahweh haga algo a través suyo, puesto que Yahweh quiere justicia, quiere misericordia. Y en el caso de un hombre violando a una mujer, la misericordia debe dársela a la mujer, no al hombre que está violando a la mujer, como para dejarlo hacerlo, si uno tiene la capacidad de tenerlo. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, de alguien que cometió el grandísimo pecado de haber violado a alguien en algún momento de su vida, y en el futuro, obviamente después de eso, llega y se arrepiente de corazón,
lo busca a uno y le está pidiendo cómo conocer al padre para cambiar, y le cuenta la historia, uno no lo va a matar por haber violado a esa mujer. Ahí es donde uno le explica cómo encontrar ese shalom que busca, esa paz a través del arrepentimiento. Espero se haya entendido ahí el punto. Moshe vio a un hombre buscando violar a una mujer y lo mató. Las leyes del mundo buscaron a Moshe para meterlo preso y hasta para matarlo, porque él, siendo un hebreo, había matado a un egipcio en Egipto. Entonces Moshe huyó de Egipto. De hecho, su suegro, el que se convirtió en su suegro, después lo metió preso 10 años por si los egipcios llegaban a buscarlo. Después de que él sale, se casa con la hija de este hombre, Séfora, y vemos que una vez que él muere, Satanás vino por el cuerpo de Moshe, pero Yahweh envió a Micael a pelear con Satanás y no le permitió llevarse el cuerpo. Hay varias razones por las que sucedió esto, pero una es porque Satanás, el acusador, acusaba a Moshe de haber matado a un hombre y por ende se lo quería llevar. Pero Yahweh lo defendió diciendo que Moshe tenía la autoridad de juez y en ese momento ejecutó el juicio, y por eso fue que había sido justificado lo que él hizo. Entonces, una cosa es si uno está predicando, si uno está buscando que la gente se convierta y lo abofetean a uno no tiene que devolver el golpe, uno ahí pone la otra mejilla. Otra cosa es completamente si uno está viendo que le están haciendo una injusticia a alguien y uno tiene la capacidad para hacer algo. Yahweh no se va a molestar con uno, o no va a ser pecado si uno no tiene ninguna capacidad de hacer nada, si está fuera de las manos de uno, del alcance de uno, ¿qué puede hacer uno? Pero si uno sí puede hacer algo, debería hacerlo. Y estamos hablando de, bueno, como dice aquí, defensa. Digamos, si alguien llega y le quiere robar algo, es como cuando Yahushua dijo, si alguien le pide la capa, dele también el manto. Porque lo material no es nada, es una ilusión. Nadie debería defender un objeto material hasta el punto de hacerle daño a alguien, porque es algo material. Pero si estamos hablando de que alguien quiera causarle un daño a uno de los familiares, uno debería estar dispuesto a dar la vida por alguno que uno ama. Y eso es lo que hizo Yahushua, dar la vida por los que ama. Entonces, y también, ¿verdad?, la defensa propia, como defender el hogar y cosas así, es justo. Y el punto ahí es entender la diferencia entre justicia y misericordia. ¿Cuándo aplica una, cuándo aplica la otra? Obviamente la misericordia es mayor a la justicia. Y también, como me puso aquí, o dejar que pase todo y dejar la venganza en manos de Yahweh. La venganza se da una vez que ya ha sucedido el acto. Con eso me refiero a, si se está dando el acto, usted no va a decir, Yahweh se va a vengar de él después. Sí, Yahweh lo está poniendo usted ahí para hacer algo. Y no sería venganza, sería defensa. Venganza sería, me hicieron algo y ahora me toca ir a cobrarles eso que me hicieron en otro momento, cuando menos se lo esperan, si es posible. Eso es dejar el rencor, pensar que la justicia está en uno nada más y que no existe un poderoso que ve todas las cosas. Si a uno le han hecho un daño a alguien y uno se da cuenta, uno no debe ir a buscar a matar a nadie o hacerle daño a nadie. Ahí es donde uno ora y le pide al Padre Shalom, le pide al Padre ayuda para soportar eso, para pasar por eso, y que tenga misericordia de uno para que no se repita nada de eso, y Yahweh sabrá qué va a hacer con esa otra persona. Como dijo él, la venganza es mía, yo pagaré. La venganza es mía, yo pagaré. Entonces, venganza viene siendo un poco diferente a defensa. Entonces hay que ahí también aprender a separar, así como la justicia de la misericordia. Buenas noches, Cores. ¿Qué piensas de los últimos acontecimientos de Rusia, que tiene cientos de miles de soldados apostados en la frontera con Ucrania? ¿Podría ser señal de la Tercera Guerra Mundial como señal apocalíptica del fin? Sí, o sea, de fijo es una señal del fin, pero Yahushua dijo que antitos del fin, habrían rumores de guerra. Entonces, entre más cerca estamos de que empiecen porque recuerden que el fin, van a ser 7 años. Los últimos 3 años y medio, ese ya es el fin del fin, que es donde eventualmente se da la guerra de Armagedón. Entonces, los últimos 7 años es el periodo en el que se da lo que vemos en el libro de Apocalipsis, los primeros 19 capítulos.
Los otros capítulos tienen que ver con el milenio y lo que viene después del milenio. Los primeros 19 capítulos tienen que ver con los primeros 7 años, los últimos 7 años, perdón, de la historia humana, de esta historia, de esta realidad. El segundo sello, o sea, el segundo evento que sucede en esos 7 años es la Tercera Guerra Mundial. Yahushua dijo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 17, que antitos del fin habrían rumores de guerra, pero no sería el fin todavía. Entonces, el que la gente, el que los gobiernos se estén preparando, el que ya se estén acomodando, el que se amenacen los unos a los otros, etcétera, etcétera, eso es evidencia y señal de que el fin está por empezar, sin duda. Pero hasta que oficialmente empiece la guerra, no podemos decir que ya estamos en esos últimos 7 años. Entonces podemos decir que ya estamos en el fin, pero no en el fin del fin. Estamos en el fin, pero todavía no podemos confirmar o declarar sin lugar a dudas que ya estamos en esos primeros 7 años. De que está por empezar, sí, sin duda. Hay muchas cosas que están sucediendo que indican eso. De hecho, bueno, los cálculos que he mencionado muchas veces, y de hecho lo había mencionado hace como un año y después me di cuenta que había ahí un pequeño error. Bueno, digo me di cuenta porque después volví a hacer el cálculo y me dio un año diferente, bueno, un año de diferencia en sí, que sería este año podría ser el inicio, por el hecho de que, bueno, no voy a volver a decir todo el cálculo que siempre menciono, pero si el 2030 fuese 2000 años después de Mashiach en el calendario gregoriano, en el calendario hebreo, el 98 sería este año que está por empezar en marzo, el calendario hebreo, ¿verdad? Que quede claro que empieza a finales de marzo. Y eso podría ser que en el fin de este año, finales de este año, sea de la Tercera Guerra Mundial. De ser así, se confirma que estamos en el año. Pero algo muy particular que puede confirmar el inicio de los 7 también, es algo que de hecho vamos a leer este Shabbat y que los judíos y los científicos ambos están esperando para este año 2022 gregoriano. Y es que, según los científicos, van a ser una estrella nueva. Y según el judaísmo, este sería el cumplimiento de una profecía de que la venida del Mesías se daría cuando saliese una estrella nueva. Obviamente cuando Yahushua nació se vio una estrella y por eso los conocidos como los Reyes Magos fueron a buscarlo. Y ese es un cumplimiento, claro, que los judíos no aceptan porque no aceptan a Yahushua. Pero ahorita que están esperando eso y los judíos están esperando al Mesías, que obviamente tristemente la mayoría de ellos van a ser engañados, me refiero a los falsos, esto vendría a ser la señal de la venida de los dos testigos, en sí el testigo como Moshe, que es Micael, o sea una estrella. Y es el cumplimiento de lo que vamos a leer este Shabbat, que dice en Números 24, una estrella saldrá de Jacob. Entonces, si una estrella sale en el cielo, sería una señal clara en los cielos de que va a salir un líder en la tierra, el líder ungido de Israel. Y en ese caso, obviamente, el último, que llama Mashiach vino. Entonces, si son señales de lo cerca que estamos, pero mientras no se dé la guerra, siguen siendo rumores de guerra. Dice el testigo Eliyahu es también un arcángel. En el judaísmo se dice que sí, en el judaísmo se dice que es un ángel llamado Sandalfón. En el judaísmo se habla de que el ángel Sandalfón le pidió a Yahweh poder servir al hombre de una manera más directa, y Yahweh lo hizo un ser humano y lo convirtió en un sacerdote para que sirviese al hombre y ayudase a conectar al hombre con Yahweh. Entonces ahí fue cuando vino como Pinjas, conocido como Fines. Después vino como Eliyahu, fue llevado al cielo. Después vino como Juan el Bautista y ahora viene como uno de los dos testigos. Entonces, si según el judaísmo es el ángel Sandalfón, habría que ver si tiene algún otro nombre, puesto que obviamente ese nombre en el cristianismo no aparece en lo absoluto por ningún lado. Y los ángeles hay ocasiones en las que tienen diferentes títulos, porque depende de la misión en la que son enviados el título que se les da. Se dice que el evangelio de Judas Iscariote no se le ve como un traidor. Que yo leí ese evangelio de Judas y primero que todo no está completo. Lo que encontraron fue porciones, pedacitos. Entonces, el sacar una conclusión de ese libro obviamente es como leer algo de la escritura y sacarlo de contexto.
Porque si no está el resto del texto, no está en contexto. Y si no está contexto, no se va a poder entender verdaderamente lo que está diciendo el texto. Empezando por ahí. Por otro lado, lo que sí se puede leer, lo que sí está ahí, no considero que sea suficiente en lo absoluto para llegar a esa conclusión. Y si fuese eso lo que dijese, aunque estuviese todo el texto, no sería un libro inspirado. Quizá habría sido por Judas para tratar de excusarse, pero no sería un libro inspirado, porque no es eso lo que dice la escritura. La escritura, que toda es inspirada y punto, es obvio cuando uno de verdad la estudia. La escritura dice que Yahushua mencionó que mejor le sería al hombre no haber nacido que venir y entregar a Mashiach. Entonces, si Judas hubiese hecho eso como un favor, Yahushua hubiese dicho: y dichoso el hombre que me entregue a pesar de todas las emociones, todo lo que le diga el enemigo, porque ese hombre que me entregue va a recibir el reino. Pero no dijo eso. Dijo: mejor le hubiera sido no nacer al hombre que haga eso. También vemos que cuando Judas comió del pan que le dio Yahushua, cuando tomó la decisión, cuando ya había tomado la decisión, pero cuando iba a ir a entregarlo, Satanás entró en él. Entonces Satanás entró en él para ir a entregarlo. Por ende no es algo positivo lo que estaba haciendo. Entonces la escritura va completamente en contra, y por eso digo el problema de leer esos libros sin conocer la escritura, porque llevan a las personas a crear doctrinas falsas. Entonces, dice: no se le ve un traidor, que más bien ayudó a Yahushua a entregarse a los romanos porque él así lo quiso. La escritura estaba clara que eso se tenía que cumplir. Pero ay del hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, dijo la escritura, la Ruach. Y lo vemos en un montón de ejemplos, y lo vemos profetizado que un amigo lo entregaría, y no amigo en el sentido de un buen amigo le hará el favor, sino un amigo terminará siendo el traicionero. Después dice el Evangelio de María, se dice que ella fue mujer de Yahushua. Sí, eso no dice el Evangelio de María, no dice que fuera la mujer de Mashiach. Lo que vemos en el libro es que Yahushua le reveló cosas muy profundas a ella, y eso hacía que los discípulos la vieran mal, porque de por sí en ese tiempo a la mujer no se le veía muy bien, no se permitía que aprendiese con los hombres. Cuando Yahushua le enseña a esta mujer un montón de cosas que le había enseñado a ellos, y aún en algunos casos más, o algunas cosas que no le había enseñado a ellos, entonces ellos llegaban y tenían celos de ella. Esos celos que se presentan en el libro hacen que la gente diga: ahí había una relación. Repito, porque lo carnal lleva a las personas a sacar interpretaciones que no son. La carne lleva a interpretar según lo que la persona siente, quiere, busca, lo proyecta en el texto. El único, hay un verso donde los discípulos le preguntan a Yahushua que esta mujer, ¿qué? Ella puede heredar, dando a entender las mujeres no deben heredar el reino, solo los hombres. Entonces Yahushua les dice: y si yo quiero la puedo hacer un hombre, en el sentido de que en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno. Entonces Yahushua dijo: las mujeres también van a recibir el reino, y lo representó en Miriam, de quien tenían unos cuantos celos, porque dice la escritura que el soberano acostumbraba a besarla. Entonces ya con eso, que el soberano acostumbraba a besarla, ya dicen: ahí había una relación, eso era un matrimonio, cuando no tiene ningún sentido. La misma escritura dice que debemos besarnos, hermanos y hermanas, con un beso apartado. El beso es una señal de pacto, de amor, de cariño, no de sexo necesariamente. Digo necesariamente porque obviamente para los carnales un beso es el primer paso para llegar a la cama, pero el beso es una señal de pacto, repito, de unión, de estar en acuerdo, de amor, de cariño. Entonces, como un verso de uno de los libros gnósticos dice que el soberano acostumbraba a besarla, entonces la gente dice: que había una relación. Y como los discípulos le tenían celos, dicen: de fijo. Entonces, ese es el error, pero en ningún lugar en la escritura ni en los libros gnósticos dice que tuvieran una relación, que fueran un matrimonio o nada por el estilo. Solo eso que acabo de mencionar, y el punto es que hay que saber interpretarlo, no dejarse llevar por la carne. ¿Qué significa cuando dos personas se sueñan algo similar la misma noche? Puede ser confirmación de que va a suceder ese algo,
Ahora, si me dice similar, habría que ver qué tan similar. También la interpretación que se le dé tiene mucho que ver. Pero en sí, un sueño que se dé dos veces en una persona viene siendo confirmación de que se va a dar lo que se soñó. Ahora, que dos personas se sueñen un sueño similar, puede ser, puede ser lo mismo en el sentido de ya son dos sueños, por ende confirmación de algo que va a suceder, pero depende de cuán similar sea. Eh, Puede ser que Yahweh les esté hablando para que, también repito, depende del sueño, para ver qué es lo que tengan que hacer. Y perdón que le pregunte, seguro ya lo he escuchado hablar de eso, pero a Jesús lo inventaron como personaje con imagen en el concilio de Nicea. Según lo he mencionado en otras ocasiones, aunque es posible que se haya dado algo ahí, y es que hubo un par de concilios. Hubo uno, ¿verdad? El concilio de Nicea, que fue cuando se volvió el catolicismo la religión legal del Imperio Romano. Pero fue más adelante cuando un papa le dijo a Leonardo da Vinci que hiciera una pintura de Jesús usando a su hijo, que resultaba ser homosexual, como el modelo. Hay quienes dicen que había una relación entre Leonardo da Vinci y el hombre César Borgia, por si lo quieren investigar, César Borgia como la imagen de Jesús, hijo del Papa. Entonces habría sido de ahí que se originó esa imagen de europeo, blanco, pelo largo, que después ha evolucionado un poco, ha cambiado un poco, pero siempre manteniendo los principales puntos, de cabello largo, flaco, blanco y demás. Preguntan, ¿en las escrituras hay donde Yahushua menciona a Yahweh por nombre? Pues se podría decir que sí, de fijo. Sin embargo, al no tener las originales, que serían las hebreas, no se puede decir exactamente dónde. Uno puede, pues por decirlo así, deducir en cierta manera, hacer la hipótesis de que aquí o allá lo dijo por el contexto, pero al tener la versión griega, ahí ya lo cambiaron. Entonces hay quienes creen que donde dice Señor en el nuevo pacto, originalmente diría Yahweh, y donde dice Dios decía Elohim, por ejemplo. Entonces eso sería una forma de determinar eso, de haber sido así, porque en el original hebreo estaría el nombre Yahweh, y lo digo sin duda, porque aún si no podemos determinar exactamente dónde estaba el nombre Yahweh dicho por la boca de Yahushua, puesto que Yahushua obviamente lo vemos en el nuevo pacto, entonces como el nuevo pacto según los de hoy en día fue escrito en griego, y el nombre de Yahweh es hebreo, ahí es donde se da el problema, porque reemplazaron el nombre de Yahweh, así como lo habían reemplazado los escribas por Adonai. Los griegos lo cambiaron por Kyrios o Señor. Entonces, por eso lo que mencioné. Pero incluso si uno no puede saber o eso no es suficiente para los que aleguen lo contrario, Juan 17 es suficiente. Capítulo 17 de Juan es suficiente para cerrar la boca de cualquier persona que se levante en contra del nombre o de la importancia de confesar su nombre. Y voy a leer rápidamente dos partes de Juan 17. En sí todo el capítulo es importante por si algo, obviamente, pero voy a leer dos partes. Dice el verso 6 de Juan 17: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces aquí está diciendo: me diste a los discípulos, yo les revelé tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. O sea, no solo el nombre de Yahweh, también el nombre del Hijo, porque la palabra de Yahweh es el nombre Yahushua, según lo vemos en Apocalipsis 19:3. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El verso 11 dice: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre apartado, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Vean cómo esto se conecta con la pregunta que me hicieron ahora acerca de Judas. Si Judas en realidad fue positivo, fue bueno al haber entregado a Mashiach, porque Mashiach quería que lo entregaran.
Aquí dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, dice Yahushua el Mesías mismo, sino el hijo de perdición, o sea, Judas. Si fuera amigo no lo llamaría hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora, dice, pero ya más adelante, ya por último, el verso 26, que curiosamente es el valor numérico, 26, del nombre de Yahweh. Dice, les he dado a conocer tu nombre. Entonces, dos testigos para confirmar una verdad, según la Torá. Acaba de decirlo en el verso que mencioné anteriormente, el 6, y ahora lo repite acá en el 26. Curiosamente el 6, valor numérico de la letra Vav, que representa al hombre, al ser humano que fue creado en el sexto día. Yahushua vino como el postrer Adán. Y el último viene como la manifestación de Yahweh como Padre. Curioso que después aparece acá en el 26 y dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. O sea, lo dio a conocer en la primera manifestación y lo daría a conocer en la segunda manifestación. Para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, aun si uno, por el hecho de que no tenemos el original hebreo de todo el nuevo pacto, no puede afirmar que de fijo en hebreo estaba el nombre Yahweh aquí o allá en algún verso, este capítulo es suficiente para ver que Yahushua sí confesó el nombre y se lo reveló a sus discípulos. Al menos. Ya estamos en Apocalipsis, en cualquier momento empieza la guerra. Se puede decir que estamos en Apocalipsis en cierta manera, pero no en los últimos 7 años, al parecer aún. Y digo al parecer aún, bueno sí, porque ya ha pasado el tiempo en el que había mencionado yo. O sea, según lo que vemos en la escritura, conectándolo con el calendario, la forma en que se acomodan las estaciones, los malajim que están en los 4 ángulos de la tierra, esos 4 ángulos siendo norte, sur, este y oeste, entonces cada malaj tiene una forma diferente, por ende, conectado con el calendario, cada estación tiene un malaj diferente a su cargo. Y hay 4 estaciones y vemos que Apocalipsis empieza con 4 jinetes en 4 caballos que son anunciados por las 4 criaturas en los 4 ángulos en sí, al que rodean el trono y que representan los 4 que están en los 4 ángulos. Entonces, como el león es el que anuncia el primer sello, sabemos por ejemplo que el primer sello es el león de Yahudá, es el último que viene a iniciar en Pesaj, porque el Pesaj sucede en el mes de Yahudá, que es el león de Yahudá, que fue cuando murió Yahushua el Cordero, que después se manifestaría como león. Por eso el león anuncia el sello primero. Después viene el becerro y anuncia el segundo sello, que es la tercera guerra mundial. El becerro es la forma del malaj que está en la estación, en la estación del otoño. Entonces, eso parece indicar que sería en el otoño que sucedería la tercera guerra, bueno, la guerra que se profetiza ahí en el segundo sello. Entonces sería como a finales del año, en lo que es el calendario gregoriano. Ahora, obviamente, Yahweh puede hacer lo que quiera y puede que eso sea un poco diferente, pero por la forma en que se explica, es que menciono que parece indicar que sería en el otoño del calendario hebreo cuando sucedería eso. Que viene siendo como finales de septiembre, octubre, noviembre, inicios de diciembre. Me parece ese sería el tiempo más propicio para que suceda la tercera guerra mundial. Pero aparte de eso, se podría decir en teoría puede empezar cuando Yahweh quiera, cuando sea. Si empieza ya mañana, pasado, antes de que inicie el año hebreo, que es a finales de marzo, entonces eso indicaría que ya estamos en el primer año desde el pasado abril. Pero si sucede hasta el otoño del calendario, como mencioné, puesto que ya acaba de terminar el otoño en el calendario hebreo, hace unos días terminó el otoño del calendario hebreo, por eso ahora en ese caso habría que esperar hasta el próximo, y de darse así, entonces sería porque está por empezar en el próximo abril, final de marzo, inicios de abril. Espero haya quedado claro. Puedo explicar Salmo 104 verso 5.
y explicar en qué están apoyados los pilares que sostienen la tierra y si hay alguna forma de vida en ese lugar. Dice el verso 5: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Esos cimientos son los que mencionan acá como columnas. Ahora, en cierta forma esa pregunta, obviamente ahí vemos que no dice la respuesta, entonces es como similar a cuando preguntan si el poderoso hizo todo, ¿quién hizo al poderoso? Es como tratar de como buscar donde no hay, puesto que al Yahweh estar por encima del tiempo, del espacio y de la materia, no hay nada antes ni por encima, porque no hay tiempo ni espacio en él. Entonces, en cierta forma lo mismo sucede con la creación, porque es como preguntar, entonces la materia está encima de ¿qué materia? Pilares, ok, y esos pilares de materia encima de ¿qué materia están? Como si fuera infinita la materia, pero la materia es finita. Eso es parte de las características del espacio y el tiempo. Tiene un principio y tiene un final. Tiene límites. Entonces, en pocas palabras, los pilares se encuentran sostenidos por Yahweh mismo. Yahweh en hebreo, uno de los títulos que se le da es Hamakom, que significa el lugar, porque todo existe en él. Él contrajo su luz para crear el espacio donde puso la materia, donde formó la materia y le dio forma de tierra, cielos y todo lo demás. Entonces se podría decir los pilares, en el judaísmo se habla de que los pilares están sostenidos por los brazos de Yahweh. Se podría hablar de que los pilares son los brazos de Yahweh en el sentido de el primero y el último, Yaquín y Boaz, y Eliyahu como el tercer pilar para sostener, como una mesa que necesita mínimo 3 patas, que representa balance, como Padre, Hijo y Espíritu, o como Yahweh, el primero y el último. Por eso siempre se hace 3, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces por eso está en pilares, pero no menciona nada más, o en cimientos, no menciona nada más. En sí se habla de que esos cimientos estarían sostenidos por Yahweh mismo, quien formó el espacio y sostiene todo, y lo mantiene existiendo constantemente a través de su voluntad. Como decía, ¿verdad? Lo sostiene los brazos de Yahweh, eso es como se habla en el judaísmo. Ahora, la otra cosa que dijo fue: ¿en qué están apoyados los pilares que sostienen la tierra? Como dije, en el poder de Yahweh, quien hizo el espacio para que fuera creada la materia en ella, en ese espacio. Y repito, la pregunta en cierta forma viene de materia, de carne, de buscar cosas donde no las hay, como tratar de buscar algo que no está en la escritura, o como por ejemplo eso que dije de decir, si esta materia está sostenida por esta otra materia, ¿cuál materia sostiene a esta materia original? Como quién creó al poderoso, cuando en esa realidad espiritual no existe esa posibilidad, como dije, de antes, o de arriba, o de abajo, o de materia misma, como para tener que sostener algo. Y después, si hay alguna forma de vida en ese lugar. Ahora, si hablamos de que, bueno, por si algo también, una forma en lo que se ve, lo de los pilares, se ve como las montañas que sostienen el resto de la tierra. Debajo de la tierra estaría el Seol, en una realidad diferente, que es donde van las almas. Pero también se cree que debajo de la tierra hay lugares habitados, espacios debajo de la tierra donde hay criaturas o hasta seres pensantes, puesto que por algo dice la escritura que en ese tiempo, ya al final, toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces sí hay seres debajo de la tierra que van a tener que confesar que Yahushua es el soberano. También, por si algo, hay historias de la tierra hueca que puede leer, y aunque no estoy de acuerdo completamente en la forma que dicen que tiene la tierra en esas historias, sí considero que hay lugares debajo de la tierra, y sí considero que algunas de esas historias son reales, por si quiere investigar. Dice: al final de todo será posible que nuestros hijos puedan tener redención ante el Padre solo por nuestras oraciones. Al final de todo, ¿en qué sentido? ¿Al final de todo qué? ¿Del tiempo? ¿O al final de todo lo que hagan?
porque en sí los hijos, ¿cómo lo puedo poner? Son como prestados por el Padre. Las almas vienen del Padre, son del Padre, y por ende la voluntad del Padre está por encima de la voluntad de los padres terrenales, a quienes se les otorgó el derecho y el placer de criar o de mantener en la tierra a esos hijos y educarlos, que viene siendo una responsabilidad inmensa. Educar a los hijos para que busquen a Yahweh, quien se los entregó. Depende de la edad del niño, el entendimiento que tenga, lo que debe hacer y no debe hacer, la comprensión que tenga de las consecuencias de los actos, y por ende es diferente el juicio que merezca o el castigo que merecería cierto o X acto. Entre más viejo se va haciendo el niño, más responsable se va haciendo de lo que hace. Y ya cuando llega a una edad de 20 años ya es completamente responsable, y obviamente entre más viva y más decisiones tome, más va a tener en la cuenta que responderle al Todopoderoso, ya sea recibir recompensa o tener que rectificar. Y ya en ese aspecto no hay nada que usted pueda hacer por él más que lo que ya hizo al educarlo o educarla. Ya la persona, así como Yahweh nos dio libre albedrío, se los da a ellos también para que tomen las decisiones. Es la labor de uno desde que nacen buscar llevarlos hacia Yahweh para que de adultos no se alejen del Padre, puesto que si se alejan del Padre van a pasar por juicio. Entonces de no importar nada más que las oraciones de los padres terrenales, no habría razón de crianza y de corrección y otro montón de cosas. Y sé que es triste, es duro, por el hecho de que hay muchos hijos que se pierden, pero vea el ejemplo de Jacob y Esaú, una familia apartada que tuvo un hijo del cual la escritura literalmente dice que Yahweh aborreció. Y obviamente una persona que Yahweh aborrece no va a entrar en su presencia, por más que sea hijo de Isaac y Abraham. Dice, ahora, sus oraciones pueden mucho. Si es una mujer justa, sus oraciones pueden mucho, y más como madre, si está orando por sus hijos, pueden mucho, pero depende de la persona, porque continúan teniendo libre albedrío. Mi punto de sus oraciones no pueden quitarle el libre albedrío a sus hijos, y no puede entrar el perdón de pecados para sus hijos. Eso solo lo puede hacer la sangre del Cordero y ellos a través de la fe en él. ¿Qué opina de aquellos que dicen que no es muy importante el nombre del Creador, ya que según se refiere a la autoridad, poder, entre otros atributos del Eterno, y que el Mashiach no lo mencionó o enseñó? Bueno, como acaba, me imagino, de escuchar con lo que leí de Juan 17, se equivocan, no conocen lo que Yahushua mencionó o enseñó y se atreven a decir que sí. Solo Juan 17 nos muestra que sí enseñó el nombre específicamente y directamente. Por otro lado, lo anterior me parece que es como lo que dicen los judíos, puesto que los judíos no hacen separación entre, bueno, aunque sí la hacen, puesto que prohíben el nombre Yahweh, pero después salen con habladas similares a esta, como diciendo que depende de la manifestación, o depende de la razón por la que se aparece el nombre o el título que lleva. Entonces Elohim cuando es justicia, Yahweh cuando es misericordia, Shaddai que significa omnipotente o soberano de los espíritus, Sabaoth cuando se manifestaba a través de ejércitos para juzgar, para traer castigo, etcétera, etcétera. Pero Yahweh es el nombre que él dio a Moshe y mostró la importancia del mismo, razón por la que hasta ese momento lo dio. Yahweh es el nombre personal que Yahweh dijo que tendría por todas las generaciones, por toda la eternidad. Si eso no es importante, entonces no sé qué es importante para esas personas que argumentan eso. Yahweh dijo, mi nombre es celoso, yo soy un poderoso celoso y mi nombre es celoso. Éxodo 34:14. Éxodo 23:13 nos dijo, no invoquen el nombre de ningún falso poderoso. Si no importara, entonces no importa eso tampoco. Dice la escritura que a Yahushua fue dado el nombre que es sobre todo nombre.
para que ante Él sea doblada toda rodilla y toda lengua confiese que Él es soberano. A Él fue dado el nombre que es sobre todo nombre, para que todo aquel que confiese sea salvo. El único nombre dado bajo el cielo a los hombres a través del cual podemos ser salvos, dice la Escritura. Entonces, está el nombre del Padre, está el nombre del Hijo. Yahushua mismo dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Cuando uno venga en su propio nombre, Él van a recibir. Entonces dicen que no es muy importante el nombre del Creador, ya que según se refiere a la autoridad, poder, como dije, una cosa son los títulos, otra cosa es el nombre. Por eso los judíos hacen una gran diferencia. No invocan el nombre de Yahweh, pero sí dicen cualquier título. Y bueno, a veces se vuelven tan súper extra recontra que ortodoxos, como ellos dicen, que ni siquiera invocan los títulos. En vez de decir Elohim, dicen Elohim, por ejemplo. Elohim, están locos, más bien. Entonces la Escritura es clara, como yo he dicho, y bueno, esto me alienta para ir a ponerle con los libros, porque yo escribí un libro que después lo quité de la internet para retocarlo, mejorarlo y volverlo a subir. Entonces tengo que volverlo a hacer, pero que todo empezó con que saqué todos los versos de la Escritura donde se habla de la importancia del nombre. Eran más de 450, unos 454, 455, también dependiendo de la traducción se podría decir. 450, alrededor de 450 versos que hablan de la importancia del nombre. De esos agarré como 200 para escribir el libro, como los 200 más importantes, más o menos. Puede ser que sea un poco más, puede ser que sea un poco menos. Y es sorprendente, o sea, cuando puedan ver el libro, o sea, no hay forma de leer la Escritura y, o sea, con cuidado, dándose cuenta de la importancia del nombre. O sea, no hay forma de leer la Escritura y no llegar a creer que el nombre tiene tanta importancia como lo que, o sea, como lo que vemos tanto en la experiencia como ahí escrito, a diferencia de lo que dice la opinión, la carne, la inclinación al mal. Cuando uno le pregunta a una persona que claramente no ha leído, porque dice, como dice usted acá, y que el Mashiach no lo mencionó o enseñó, eso es mentira. Dígales que lean Juan 17. Dice, si Mashiach tenía que guardar la Torá para cumplirla, ¿por qué enseñó que se podía comer todo tipo de animales o comida? Él comía kosher, toda por tu amabilidad. Tiene sentido que comiese kosher porque, repito, vino a cumplir todo según la letra, pero reveló la verdad de las cosas para que, por decirlo así, se aplicaran después de su resurrección, una vez que ya hubiese cumplido toda la Torá según la letra, para, por decirlo así, callar la boca del enemigo que acusa según la letra, para que el hombre ahora sea libre y pueda también a través del Espíritu de Yahweh cumplir la Torá según la Ruach, según el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y vean qué sorprendente que Yahushua vino, cumplió la letra, y ¿qué le sucedió? Lo mataron. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. El que cumple la Torá según el Espíritu, según lo que el Espíritu nos dice a través de la instrucción de Yahweh, recibe la vida eterna en Yahushua. Pero Satanás mata, e incluso aquel que cumple la Torá que él utiliza o utilizaba también para acusar. Entonces, vino a cumplir toda la Torá según la letra. Por ende, yo diría que sí, cumplió incluso eso. Pero él fue claro con lo que dijo. Ahora, no me extrañaría que, digamos, esto yo sé que es un tema que cuesta mucho, y de hecho ya me lo han preguntado muchísimo las últimas 2 semanas. En algunos casos, bueno, creo que no sé si usted me ha preguntado ya como 2 veces o 3, pero por otro lado ya otras personas me han preguntado. O sea, ha sido un tema ahí que he escuchado bastante estas últimas 2 semanas, y que ya me ha pasado en otros momentos con algunas personas que se encuentran con esto y tienen bastante problema con esto, o que escuchan mucho de judíos o de cristianos o mesiánicos que les hacen problema por esta situación, pero tristemente lo que hacen al final es cambiar la escritura, torcer la escritura, porque no se puede negar lo que está escrito, lo que dijo Yahushua, lo que dijo el libro de Hechos, cuando Pedro se le aparece el mantel lleno de animales de todos tipos y Yahweh le dice que coma. Después está escrito que Yahweh no tienta a nadie, por ende
Si Pedro no podía comer de eso, Yahweh lo estaría tentando, y eso sería romper la escritura. Entonces no se puede romper la escritura de tal manera que Yahweh no estaba tentando a Pedro, en realidad le estaba diciendo que podía comer. Pedro no comió, ¿por qué? Porque tenía un montón de trabas por los mandamientos de hombre. Y es comprensible. Imagínense si hoy en día es tan difícil para muchos entender esto o aceptarlo, como lo vemos en Romanos 14, que es el otro lugar que dice Paulus acerca de, dependiendo de la cantidad de fe, lo que se entiende con respecto a lo que se puede comer o no se puede comer. Bueno, también la escritura, Paulus dice, el reino de Yahweh no es carne, no es comida y bebida. Y también al reino de Yahweh no entrará carne y sangre. Por eso Yahushua dijo, lo que se come, lo que entra por la boca, entra en el estómago y es echado en la letrina. Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre, porque viene del corazón. Entonces, una cosa es lo que decía Yahushua, otra cosa es lo que vemos en Hechos, otra cosa es lo que dice Paulus. Lo debemos unir todo, y de ahí lo que yo explico. Pero algunos que dicen, no, Yahushua solo estaba hablando de kosher ahí. Se refería a que se puede comer todo lo que es kosher, lo cual no tiene sentido en realidad. Porque no diría la palabra todo, diría simplemente lo que ya sabían ellos que podían comer y no, o sea, ya lo sabían. Entonces no era algo, si él solo estuviese hablando de kosher, no sería algo nuevo, no sería algo para escandalizar a nadie, lo que dijo. Entonces, lo que dijo de que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre, claramente va hablando directamente de lo que tiene que ver con comidas. Y como siempre explico, como cuando Yahushua dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos. Yahushua habló, porque él es la palabra de Yahweh, habló como Yahweh habla en la escritura. ¿Y qué dijeron los discípulos? Pensaron como los fariseos interpretaban la escritura. Nos está hablando de pan, no trajimos pan, que torta. Y Yahushua les dice, hey, todavía están sin entendimiento. Les estoy hablando de la hipocresía, de la soberbia de los fariseos, la levadura de los fariseos. O sea, era algo como una parábola, una metáfora. Entonces la carne no puede entender esas cosas. Por eso la carne interpreta la letra de una manera X. Algo que yo siempre menciono y a mí me parece clave, y espero me sigan, y bueno, voy a resumirlo lo más que pueda porque ya lo he hablado muchas veces. La escritura, con respecto al nuevo pacto, hablando de Yahushua, lo que hizo él a través de su sangre, en contraste con lo que está en la ley. En sí, la ley nos condena por un pecado. Yahushua, con el nuevo pacto y el favor que trae a través de su sangre, nos purifica y recibimos el perdón de todo pecado, para poder recibir la promesa de la ley, que es vida eterna. Porque está escrito en la ley, el que cumpla todos los mandamientos de esta ley, vivirá por ellos. Entonces, si uno cumple todos los mandamientos, vive. Yahushua cumplió todos los mandamientos y lo mataron. Por eso Yahweh lo levantó de los muertos, porque él merecía y merece vivir. Nosotros fallamos en un mandamiento, ya con solo eso entra muerte. Pero si aceptamos a Yahushua, su muerte cuenta por la nuestra. Y ya no tenemos que pagar por lo que hicimos, porque ya Yahushua pagó por nosotros. Y así viene a ser el perdón de pecados. Y Pablo se explica que como la Torá no se puede romper, no se contradice, entonces vemos que en Génesis, Yahweh le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Abraham le creyó a pesar de estar viejo, su esposa ser estéril y ya estar vieja, ya estaba anciana, pasada los años de el periodo de las mujeres. Entonces, en lo físico no había forma de que esa promesa se cumpliera. Pero Abraham le creyó a Yahweh y su fe le fue tomada por justicia, dice la escritura en Génesis. Después viene un libro más tarde en Éxodo y se da la Torá, la ley. Después viene en Levítico, Números, Deuteronomio, donde se nos dice el que cumpla estos mandamientos vivirá por ellos. Entonces hay dos cláusulas ahí en la misma ley. En Génesis hay una,
y después viene otra en la Torah que se da en el monte Sinaí, que es, cumpliendo los mandamientos se vive, si se rompe uno se muere. Pero la otra cláusula es que aquel que crea, como Abraham creyó, en la simiente de Abraham, que es el Mesías, recibe justicia. Por ende, es como si hubiera cumplido los mandamientos. Entonces recibe vida eterna. Entonces, en la misma ley estaban los dos pactos. Simplemente uno estaba escondido. Y bueno, estaba ahí revelado, pero me refiero escondido en el entendimiento. Nadie lo había comprendido, puesto que cuando Yahushua se manifiesta, lo rechazan, lo matan, y después Pablo, a través de la Ruach HaKodesh, lo explica. Yahweh, antes de decir en la ley que utiliza a Satanás para acusar, antes de decir ahí, el que cumpla sus mandamientos vive por ellos, y el que rompa uno se muere, había dicho, Abraham creyó en que vendría una simiente suya, y por eso se le fue tomado esa fe por justicia, o sea, fue justificado, como si hubiera cumplido absolutamente todo mandamiento, para entrar a vida eterna. Entonces, ahora, este mismo ejercicio, por decirlo así, que hizo Pablo para explicar esto, es el que utilizo para explicar lo de los alimentos. Porque en Génesis, después del diluvio, vemos que Yahweh le dice a Noaj, puedes comer de todo, todo. Y por el contexto, por la historia, se ve claramente que le está hablando con respecto a comida. Más adelante en el futuro viene la ley, y en la ley dice, esto comerás, esto no comerás, esto comerás, esto no comerás. Lo cual, hasta cierto punto, parecería contradecir lo que dice Génesis. ¿Cómo es que aquí dice coma todo y aquí nos dice no coma esto, no coma lo otro? Entonces viene a suceder lo mismo. Porque, por ejemplo, en el judaísmo explican, ok, es que Noaj se le dio las leyes para las naciones, pueden comer de todo. Pero a Israel se le dio la ley para el pueblo, no puede comer todo, solo unas cosas. Así lo ven los judíos, porque todo es según la letra. Entonces la única forma de entenderlo si se ve por la letra y no se considera que pueda haber contradicción. Pero cuando vemos el nuevo pacto, lo que explica Yahushua, lo que vemos en Hechos, lo que dice Pablo, y repito, lo que vemos en la Torah, además de lo que vemos en el libro de Barnabí, que quitaron de la escritura, pues lo puede buscar y es muy bueno que lo lea para que entienda este punto en particular de las comidas. En las buenas nuevas de Barnabí, o Bernabeo, ahí vemos que se explica que los animales impuros que se mencionan en la Torah representan tipos de personas o personalidades. Y como por eso, de hecho esto es un muy buen punto que estoy por decir, por eso Yahushua es el Cordero, porque es obediente, es el Hijo, pero Él no es un Cordero literal, es un ser humano. Murió por nosotros en Pesaj, que era cuando se mataba un cordero literal, y había que comerse el cordero completo, no se podía dejar nada. ¿Por qué? ¿Es esa carne de cordero lo que lo salva a uno? No, en lo absoluto. Eso era un ejemplo de que eventualmente vendría un hombre obediente a Yahweh en todos los mandamientos, del cual tendríamos que comer, o sea, creer en Él, recibir su espíritu para ser como Él, en vez de comer del cerdo, que es el falso Mesías, el que se hace pasar por puro, pero no lo es, porque el cerdo tiene el exterior que parece apartado porque tiene la pezuña partida, que es una característica exterior de los animales puros. Pero dentro, en su interior, no rumía con la comida. Entonces, en su interior no es puro, y eso es Lucifer, el lobo vestido de oveja, el que se hace pasar por ángel de luz, etcétera, y etcétera. Cuando la ley nos habla de no comer este animal, no comer este otro, sí comer cordero, ¿por qué? Porque debemos creer en Yahushua y ser como Él. Sí comer toro, becerro, por decirles algo, o vaca, porque representa la congregación, la vaca, el becerro, al último, el carnero, a Eliyahu, pero la hiena representa al homosexual. El conejo representa al fornicario y al adúltero. El cerdo representa
al que se hace pasar por bueno o justo, pero es todo lo contrario. El que es tibio, se podría decir. El que está en la falsa doctrina también, y por eso llega a ser tibio. El águila, el buitre, representa a los ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos está diciendo no ser así, no ser asá. Porque como dice también un dicho, uno es lo que uno come. Y en lo literal, porque aquello que uno come se llega a formar parte del cuerpo de uno, ¿verdad? El cuerpo de uno lo llega a utilizar para seguir existiendo en esta realidad, en este mundo. Entonces, al decir la escritura, no coma esto, nos está diciendo no aprenda estas cosas, no aprenda estas cualidades. Así como comer cordero es aprenda de Yahushua. Tome esas cualidades, sed imitadores míos como yo lo soy de Mashiach, dijo Pablo. El mismo que dijo que el reino de Yahweh no es comida y bebida. Entonces, si Génesis nos dice coma de todo y se ve en un contexto que es claramente literal, físico, comida, alimento, por lo que había pasado en el diluvio, después en la ley, junto con todo lo demás que entendemos acerca de la ley, comprendemos que al decir no coma esto, no coma lo otro, es como en metáfora, como las parábolas que hablaba Mashiach, puesto que Mashiach es la palabra. Y espero eso haya quedado claro. Continúo. Dice, cierto, sería extraño cuestionar al Creador, ya que no tenemos el conocimiento para conocer el tiempo y el espacio. Bueno, más bien, o sea, tiempo y espacio es lo que conocemos. Porque, o sea, ahora que no lo conozcamos al punto de poder viajar en el tiempo ya es otra cosa. Eso no sería conocimiento, porque se supone que teóricamente se sabe cómo viajar en el tiempo. El problema es que no tenemos la capacidad. Entonces, por decirlo así, conocemos el tiempo y el espacio porque nacimos en un momento, tiempo, y vivimos en un lugar, espacio. Lo que se le dificulta al hombre por la carne, a pesar de estar en el espíritu, es comprender el estar en una realidad en la cual no hay tiempo ni espacio. Dice aquí, los escogidos no son juzgados según Yohanan 5, 24, 25. Los escogidos no son juzgados según Yohanan 5, 24, 25, y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Era como los 144,000 que son transformados, no pasan por muerte, no son condenados, porque a través del primero y el último han pagado por su cuerpo y su alma, en sí, su alma y su cuerpo respectivamente. Y no vendrán a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. En lo que respecta, aparte de los escogidos, los que hayan muerto en el pasado creyendo en la muerte y resurrección del Mesías, a pesar de que su cuerpo se muere, su alma pasa a vida. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Poderoso, y los que la oigan vivirán. Aquí, ¿verdad? Hay un aspecto literal, pero el espiritual, que es al que se refiere el hermano, o que voy a explicar acá con lo que me preguntó. Dice, cuando los muertos, como por ejemplo, me devuelvo un poco, porque el literal es obviamente una persona que murió, está en la tumba, su cuerpo ya se está deteriorando completamente y su alma está en el Seol esperando obtener un cuerpo nuevo, como los mártires del quinto sello, que reciben un cuerpo nuevo. Pero por otro lado está el aspecto espiritual, que hay gente que anda muerta en vida. Hay gente que no tiene a Yahushua, por ende lo único que falta es un poco de tiempo para que deje de ser, se vaya al Seol, al infierno, o depende del lugar que le toque. Entonces, hay personas que andan por el mundo en pecado, les vale, en desobediencia de la Torah, etc. Y por ende andan muertos, por más que puedan respirar en esta dimensión que es una ilusión, y por ende esa respiración es simplemente algo pasajero. Entonces, hay una muerte literal y una muerte espiritual. Voy a explicar esto con la muerte espiritual, porque la muerte literal obviamente se ha dado a través de los 2000 años que han pasado. La muerte espiritual es en la que estaba todo el mundo antes de aceptar a Yahushua, que es la vida. Al aceptar a Yahushua, que es la vida, se pasa de muerte a vida.
Entonces dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, por ejemplo, Yahushua y obviamente todo lo que él enseñó, y cree al que me envió, o sea, Yahweh, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Incluso si lo juzgan, no va a ser condenado porque tiene un abogado. Dice, sino que ha pasado de muerte a vida. Y vean esto, porque al decir no vendrá a condenación, la escritura dice que fue decretado para el hombre, en Hebreos 9:27, morir una vez y después de esto el juicio. Entonces, si la persona pasa de muerte a vida, entonces, por eso la pregunta de si no van a ser juzgados. Porque estaba en el mundo muerto por pecados, al aceptar a Yahushua llegó a estar vivo, y por ende, si se mantiene en Yahushua, no va a morir. Y eso significa, no va a pasar por juicio. Como dice Pablo, como explica Pablo, el único que se puede morir es aquel que está vivo. Entonces los que andan muertos en vida, en realidad no tienen peligro de morir, porque ya andan muertos. El peligro de morir lo tienen aquellos que ya creyeron en Yahushua. Hay peligro de que dejen de creer, de que se alejen, de que se devuelvan al pecado. Dice, no vendrá a condenación. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, como en el fin de los tiempos, y este es el aspecto espiritual, y ahora es, a partir de Yahushua haber venido, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Yahweh. Cuando Yahushua bajó al Seol, ahí estaban los muertos, literalmente las almas, y Yahweh les habló a través de Yahushua. Pero en el sentido espiritual, en este tiempo final, la gente está muerta, en vida. Entonces viene el último, que es la voz de Yahweh, el mensajero del Hijo de Yahweh. Y por eso las ovejas de Yahweh oyen la voz del buen pastor, como dice Juan 10, y le siguen, le reconocen. Entonces, por eso dice aquí, viene la hora y ahora es. Vean cómo lo dice en futuro y presente, porque es como el futuro profético, hablando ahí del futuro y al mismo tiempo dejando escrito para este tiempo, ahora es. Cuando los muertos que andan ahí en el mundo en vida oirán la voz, o sea, al último, del Hijo de Yahushua, de Yahweh. Oirán la voz del Hijo de Yahweh. Y los que la oigan vivirán. O sea, los que pongan atención y los que crean. Y pongan en práctica lo que oyen. O sea, la doctrina verdadera del Hijo que envió al último, como la voz de arcángel, la voz de trompeta que se menciona en Tesalonicenses, que Pablo menciona, que es la forma en que recoge Yahweh a sus escogidos. Entonces, ahora, los escogidos no son juzgados según Yohanan. Los escogidos, por decirlo así, son juzgados en vida para ver si son aptos para ser de los 144,000. Una vez que son transformados, reciben todo lo que necesitan para poder juzgar. Y por eso son los que juzgan en el juicio final a todos los que llegan ahí, ante el trono blanco que viene siendo Mashiach en el último, junto a los 144,000, juzgando a todas las naciones, a todas las personas. Dice, ¿el universo es infinito? No. Y de hecho, bueno, aunque como he dicho, el universo de la escritura, el verdadero, es diferente al que nos han enseñado desde la escuela, pero incluso ese que enseñaron desde la escuela ya están diciendo los científicos que es finito. Según ellos ya han encontrado los límites. Pero no, ni uno ni el otro son finitos. El espacio, como dije, por decirlo así, por naturaleza es finito.